Bueno, vamos a hacer un pequeño vídeo que nos valga de introducción para la plataforma de dibujo librecat.org, ¿vale? Y también al mismo tiempo para hacer algún repaso sobre la perspectiva cónica. Entonces, antes que nada, decir que LibreCAD es un programa de diseño por ordenador. Entonces, si vamos a las siglas de lo que significa CAD, quiero decir, este LibreCAD es un programa libre, de software libre, de open source. Entonces está accesible para todo el mundo. Sería el equivalente al AutoCAD. El AutoCAD es un programa similar de Adobe, la empresa Adobe, y que es un programa caro, de pago, ¿vale? Y muy útil, que se ha usado durante muchos años en arquitectura, en ingeniería, y que ahora, bueno, hay otros que se complementan con él, sobre todo en el tema BIM, que es el tema BIM. El tema BIM es cuando ya no solamente hay un plano como herramienta de trabajo, sino que el plano detrás tiene mucha carga de información. Es decir, cuando tú dibujas una línea en BIM, ya estás dibujando todo lo que tiene esa línea detrás. Es decir, que eso es un muro de tanta altura, de tal material, que para construirlo hace falta estas prescripciones técnicas, con la cual ya se puede hacer incluso la memoria del proyecto y las mediciones. Es decir, que cada línea tiene mucha documentación detrás, ¿no? Antes los proyectos no se hacían así, se hacían con AutoCAD simplemente, y cada línea era simplemente un elemento vectorial que tenía la información exacta para hacer esa línea y nada más. Bueno, entonces el equivalente de AutoCAD en software libre sería LibreCAD. También hay otros programas como QCAD, ¿vale? Pero bueno, probablemente de los más conocidos a nivel de software libre es este, LibreCAD. Que, bueno, siguiendo con lo que decíamos al principio, dentro de la palabra LibreCAD está la palabra libre, que todos entendemos lo que es, y CAD es lo que nos viene a concretar que es un programa de diseño por ordenador. Viene de las siglas CAD, ¿vale? Que sería esto, Computer Aided Design. Vamos a ponerlo mejor pronunciado por el traductor. Computer Aided Design. ¿Vale? Y que la traducción exacta es diseño asistido por ordenador. Bueno, tenemos, como hemos dicho, otros programas de CAD, ¿vale? Pero este es un programa que funciona bastante bien. Y sin más preámbulos, nos metemos un poco a verlo. La página de este programa sería esta, librecad.org, que tiene este aspecto, ¿vale? Es, como dice aquí, es de 2D, ¿vale? Es un programa para trabajar a nivel 2 dimensiones. Para 3 dimensiones ya existirían otros recursos. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado con FreeCAD, ¿vale? FreeCAD es un programa que es muy útil para trabajar en 3 dimensiones. Este realmente es para trabajar en el plano, en 2 dimensiones. Bueno, esta sería la página. Aquí pues estarían las posibilidades para descargarlo y, como digo, es gratuito. Una vez descargado, la consola de trabajo sería esta de aquí, ¿vale? Lo primero que vemos es una retícula que se puede activar, una rejilla que se puede activar o desactivar, ¿vale? En esta rejilla de aquí. Estos menús se pueden mover libremente, ¿vale? Y poner donde más cómodo nos resulte. Entonces, estas rejillas son muy útiles para trabajar y nosotros la vamos a mantener activada. Entonces, lo otro fundamental sería dibujar líneas, círculos, splits, que se llaman estas curvas, elipses, ¿vale? Estas serían las herramientas básicas para trabajar. Otra cosa importante sería el forzado a la hora de seleccionar puntos, que lo tenemos aquí abajo, ¿vale? Esto, si está activado, por ejemplo,
nos permite coger un punto de la rejilla a la hora de hacer una línea, y si lo tengo desactivado no nos cogería esos puntos. Por ejemplo, ahora puedo hacer libremente unas rectas, unas líneas, ¿vale? Que las voy a borrar. Selecciono y borro. ¿Vale? Entonces, como está desactivado, no nos ha seleccionado los puntos de la rejilla, pero activándolo, la línea hay varias formas de trazar una línea. Nos pone aquí, ¿no? Con un ángulo, aquí le daríamos el ángulo y la longitud, pero nosotros vamos a hacer simplemente con 2 puntos. Entonces, aquí por ejemplo, trazamos esta línea de punto a punto de la rejilla, ¿vale? Y vamos a trazar otra ya que nos va a valer para el trabajo que vamos a hacer después. Esta, por ejemplo. Entonces es sencillo trazar líneas, ¿vale? Una vez que están trazadas podemos seleccionarlas y desplazarlas a donde nos interese. De nuevo la selecciono y la voy a dejar en un cuadrante de la rejilla. Veis que la rejilla tiene otras líneas auxiliares que marcan cada 10 puntos de la rejilla, ¿vale? Nos podemos desplazar con el zoom. El zoom con la ruedita del ratón nos vale de zoom, ¿vale? Y sería una de las formas, hay más, para movernos dentro de la pantalla de dibujo. Bueno, vamos a empezar a hacer ya cosas útiles aquí. Entonces vamos a dibujar 2 cónicas en las cuales vamos a manejar la separación entre la línea de tierra y la línea, esta sería la línea de horizonte y esta de aquí abajo sería la línea de tierra, siempre las 2 líneas que tenemos en cónica, ¿vale? Y que significan a la altura que nosotros estamos de lo que estamos dibujando. Bueno, en este primer caso vamos a dibujar también por encima de la línea de horizonte lo que es el punto de vista, ¿vale? El punto de vista tiene su representación dentro de la línea de horizonte con una P, ¿vale? Que estaría aquí. En este caso vamos a ponerlo en el centro y vamos a dibujarlo con una línea que parte del punto principal y subiría hasta lo que marcamos con la letra V, que es el punto de vista. Entonces, esta separación de estos 2 puntos sería a la distancia que estamos nosotros del objeto. Entonces vamos a hacer una comparativa. Vamos a poner este modelo al lado. Vamos a dibujarlo un poquito más abajo. Vamos a desplazarlo con la herramienta de mover para que me quede un poquito más abajo. Vamos aquí a Tools, herramientas, modificar y mover o copiar. Entonces seleccionamos este punto de referencia y lo bajamos un paso dentro de la rejilla. Ahora nos dice si eliminamos con el original o si lo conservamos. Vamos a dar a conservar a eliminar el original, ¿vale? Y ya lo tenemos en la posición que nos interesa. Porque aquí vamos a ver el objeto como a media altura. Va a ser un cubo, el objeto va a ser un cubo, y lo vamos a ver como a media altura. Entonces ahora esto de nuevo lo vamos a copiar porque vamos a poner aquí otras condiciones diferentes. Vamos a verlo desde más arriba y más cerca para ver cómo saldría la diferencia entre una cónica y otra. Entonces de nuevo nos vamos a herramientas, tools y a modificar, mover o copiar. Entonces este es el punto de referencia y lo llevamos a el cuadrante que está al lado y conservamos el original. Conservar el original, ¿vale? Entonces ya lo tenemos aquí y esta línea, bueno, hacemos lo mismo, podemos simplemente alargar esta para que sea más sencillo. Esta altura la vamos a multiplicar al doble o un poquito más para irnos más arriba, ¿no?
Con esto estamos viendo el objeto desde más arriba. Entonces, estos dos elementos los vamos a mover hacia arriba. De nuevo, herramientas, modificar, mover o copiar, y 3 pasos más arriba en este caso. Vamos a ir. ¿Vale? ¿Conservar el original? No, eliminamos el original. Entonces, esta va a ser la base de nuestro dibujo. Vamos a dibujar lo que es un cubo que tiene 2 diagonales como lado, 2 diagonales de la retícula. Entonces empezamos a dibujar ya el cubo. Vamos a darle un color, en este caso cambiamos la capa, el color de la capa, y le ponemos rojo, y desde aquí sería este nuestro cubo, que vamos a la base de nuestro cubo. Entonces podemos prolongar las líneas con otro color, las líneas auxiliares, hasta que crucen a la línea de tierra, que serían estas de aquí. Esta por un lado y esta sería por otro. ¿Vale? Entonces, esto sería la planta auxiliar que nos vale para después dibujar en verdadera, digamos, en magnitud real, entendiendo como real la vista que realmente nos daría una cónica, ¿vale? Con esta inclinación de 45 grados, es decir, viéndola desde la esquina del cubo, viendo el cubo desde su esquina. Bueno, ¿cómo conseguimos los puntos de fuga? Los puntos de fuga los conseguiríamos bajando desde el punto de vista. Como el objeto está a 45 grados, pues bajaríamos líneas a 45 grados desde dicho punto hasta que se corten con la línea de horizonte. Es decir, vamos a cambiar de nuevo de color, vamos a poner este amarillo oscuro porque son líneas poco importantes. Irían desde aquí hasta aquí, ¿vale? Y desde aquí hasta aquí. Estos serían nuestros 2 puntos de fuga. Entonces, tenemos una primera línea de fuga desde aquí hasta aquí, ¿vale? Vamos a poner las líneas de fuga de nuevo con otro color. Podría ser un verde oscuro, ¿vale? Esa esquina fugaría desde aquí hasta aquí, ¿vale? Y esta esquina fugaría desde aquí hasta aquí. Entonces, ¿cómo sabemos la profundidad que tendría esta arista? Pues hay 2 maneras. Tenemos aquí esta diagonal, y entonces esta diagonal nos puede marcar hasta dónde llegaría este lado como profundidad. Quiero decir, porque aquí, quieras que no, podemos suponer que tenemos una retícula. Entonces podemos marcar estos puntos y realmente ya nos daría la planta de nuestro cubo, ¿vale? Por recordar algo de teoría, vamos a ver cómo lo haríamos con los puntos de medida. Con los puntos de medida, y así nos vale para también trazar circunferencias o arcos de circunferencias, con FreeCAD, perdón, con LibreCAD. FreeCAD no es otra plataforma, como ya conocéis. Aquí tenemos los arcos de curvas, arcos de circunferencia. Entonces, en el primer caso, tenemos que pinchar primero centro. Aquí nos va diciendo la tarea que tenemos que hacer, ¿vale? Nos dice especifique el radio, pues especificamos el radio, ¿vale? Nos dice especifique el ángulo, es decir, el ángulo que vamos a dibujar hasta aquí. Y ahora nos dice si dibujamos el interior o el exterior, sería esa zona de ahí. A ver, no, algo he hecho mal porque me ha quedado... Ah, claro, porque tenía la rejilla activada y entonces ha tomado ese punto de la rejilla, no ha tomado el punto ese que hemos dicho. Vamos a borrar este arco, ¿vale? Y repetimos. A ver, cogemos... Especificamos el centro, nos dice especifique el radio, pues marcamos el radio. Ángulo inicial tenemos que volver a marcar
el mismo punto, y ángulo final es sobre la recta donde terminaría el arco, ¿vale? Ese sería el punto de medida. Vale, entonces el punto de medida, primero aquí tenemos que llevarnos la medida que queremos medir en esta línea de fuga, ¿vale? Por lo cual este lado tendríamos que abatirlo sobre esta recta, ¿vale? Pues con el mismo color de línea podemos hacer de nuevo lo que hemos hecho antes. Un arco que se inicia aquí con este radio, desde este punto hasta este lado. Ya tenemos ahí nuestro arco. Y ahora comprobamos que si unimos desde el punto de medida con con la distancia del lado sobre donde podemos medir la distancia realmente, que es sobre la línea de tierra, acordaros que sobre la línea de tierra se pueden medir distancias reales, es donde el plano del cuadro toca el suelo o el plano geometral. Entonces aquí podemos medir distancias reales, medidas reales. Entonces esta línea vemos que se ha cortado justo con la profundidad que de la otra manera también nos ha dado este punto. Entonces hemos comprobado que realmente esto es el fondo de nuestro cubo, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué nos quedaría? Nos quedaría subir la altura del cubo, ¿vale? Y la altura del cubo es una altura real, porque daros cuenta que está sobre la línea de tierra, ¿vale? Entonces, directamente podemos poner la distancia real. Si queréis nos la llevamos con un círculo, una circunferencia, ¿vale? Entonces el cubo nos llegaría, esto ya lo podemos dibujar en rojo, bueno, sí, vamos a dibujarlo en rojo, nos llegaría desde este punto hasta aquí. Entonces esa línea ya sería una línea definitiva de mi cubo. La profundidad del cubo sería hasta aquí, lo dibujamos, lo vamos a dibujar también en rojo. ¿Vale? La vertical no nos coincide con ningún punto de la rejilla. Entonces, para trazar una línea vertical tenemos que ir desactivando lo que nos sobra de los forzados, de la búsqueda de puntos forzados. Entonces la rejilla no nos interesa, pues la desactivamos. Y ahora ¿qué se nos va? Se nos está yendo hacia las intersecciones que hay, porque está activado este punto de aquí, ¿no? Intersecciones. Entonces ya va libremente, ¿no? Pero nos interesa forzar ahora la perpendicularidad, ¿vale? Y la verticalidad, sobre todo, la ortogonalidad, ¿no? Entonces activamos este punto de aquí, que es restringir ortogonalmente, ¿vale? Entonces nos fuerza que la línea que dibujemos sea una vertical, ¿vale? Pues esa sería excesivamente grande, pero ya la reduciremos a lo que nos interesa. Y aquí vamos a dibujar lo mismo, otra vertical, ¿vale? Similar. Tenemos que activar las intersecciones, que nos busque intersecciones, ¿vale? No desde ese punto, sino desde cualquier punto. Entonces activamos intersecciones, desactivamos ortogonalidad y ya podemos marcar ese punto. Y ahora de nuevo hay que desactivar intersecciones para que aparezca otra vertical y de nuevo activar que la línea sea vertical. Entonces ahí tenemos las dos verticales posteriores del cubo, ¿vale? Como la altura era esa, pues ahora ya dibujamos, bueno, vamos a borrar esta porque hay demasiadas líneas que nos marcaba la altura del cubo, pero tenemos ese punto de ahí, que forzando intersecciones lo podemos seleccionar ya. Y trazamos la línea desde ese punto. Bueno, no, ahora hay que marcar final de punto. Final de punto, tenemos aquí este otro icono que nos marca dos finales de una línea recta y de una línea curva, pues marcándolo ya
nos forzará a ir a ese punto, ¿vale? Al final de ese punto, que puede ser ese de ahí. Y como también estas líneas cónicas van hasta ahí, pues podemos hacer esa línea de ahí. Entonces, de esta línea que tenemos ahí marcada, marcando intersecciones, vamos a coger lo que nos interesa. Seleccionamos esto, cogemos desde ese punto y lo trasladamos hasta ahí. ¿Vale? Eso sería lo que nos interesa. Vamos a marcar en verde el resto de la fuga para que quede ahí recogida. Bueno, hacemos la misma operación en este otro lado con línea roja desde este punto hasta aquí, para simplemente después llevarnos bueno, ya he movido esta línea hasta aquí, ¿vale? Y de nuevo ponemos el verde para terminar. Vamos a hacer el verde oscuro, que lo estamos haciendo en verde oscuro, para terminar de hacer la fuga. Hay muchas maneras de hacer las cosas, ¿vale? Estoy haciendo una, pero bueno, habría muchas. Yo creo que nos queda simplemente ya recortar esta línea hasta su altura, hasta la altura real. Bueno, la he borrado, pues la vuelvo a dibujar en rojo y ya está. Tengo activada la intersección, ¿vale? Pues dibujo esa línea que es la que nos interesa. Y esta voy a bajarla hasta ahí. ¿Vale? Entonces, esto sería como nos quedaría el cubo. ¿Vale? Teniendo en cuenta que esta es la línea de tierra y esta es la línea de horizonte. Es decir, estamos viendo el cubo a media altura. Aquí lo vamos a ver desde arriba, por lo cual vamos a ver la cara de arriba, ¿vale? Y aquí lo estamos viendo con esta distancia. Como no estamos hablando de metros, estamos hablando con unidades de rejilla, por decirlo de alguna manera, lo estamos viendo a 1, 2, 3 y 4, 5. A 5 rejillas de distancia, ¿vale? A 5 unidades de rejilla de distancia. Y esto lo vamos a ver bastante más cerca. Lo vamos a ver, por ejemplo, vamos a mover activando la rejilla hasta aquí. Y no sé por qué hay una línea aquí de fondo, vamos a borrarla. Y esta vamos a trasladarla hasta aquí. Vamos a poner el punto de vista a 3 pasos de rejilla de distancia. Vamos a verlo más cerca y desde más arriba. Y ahora veremos cómo nos queda. Entonces tenemos esta otra situación donde la línea de tierra es esta y la línea de horizonte es esta. Y el punto de vista está aquí arriba, a 3 unidades de dibujo separado del objeto. Entonces vamos a localizar primero los puntos de fuga con estas diagonales, es decir, con ángulos a 45 grados, y lo estamos haciendo en verde. Vamos al color verde oscuro y trazamos la primera línea que une 2 puntos, y sería esta de aquí. Como está forzada la rejilla, la dibujamos ahí y ahí. De nuevo tenemos este objeto que tendría la misma posición aquí, ¿no? La referencia a la planta. Pues entonces lo que vamos a hacer es seleccionarlo y copiarlo. Entonces vamos seleccionando los diferentes objetos. Estas líneas auxiliares también las vamos a copiar, y también el trasladar el lado hacia la línea de tierra. Vamos a aprovechar y nos llevamos esta línea también, que como está en verdadera magnitud, estaría en verdadera magnitud en ambos casos. Entonces, ya seleccionados los objetos, vamos a modificar, tools, modificar, herramientas, modificar, y mover. La segunda de las opciones, mover barra copiar, ¿vale? Entonces ponemos el punto de partida y hasta dónde lo movemos. Como la rejilla está activada, nos vamos hasta este punto en concreto. ¿Eliminar original? No, lo conservamos para que esté en los dos sitios. Y ya tenemos esa parte del dibujo en el otro lado.
Ahora vemos que los puntos de fuga están mucho más juntos, ¿vale? Pues vamos a, con el mismo color, el verde intermedio, oscuro, trazamos las líneas donde las líneas de fuga, ¿vale? Entonces desde la línea de tierra hasta la línea horizonte en ambos casos. Una sería esta y la otra sería esta. Y del vértice que tenemos justo enfrente, lo mismo. Desde aquí hasta aquí y hasta aquí. Pues ya tenemos la planta. La planta sería esta de aquí. Como daros cuenta que lo estamos viendo mucho más cerca, ya vemos que la planta está como más forzada que aquí, ¿vale? Estamos y está arriba, ¿no? Por ambas cosas la visión va a ser como más forzada. Entonces, vaya, nos ha coincidido un mal sitio porque esto coincide prácticamente con ese punto, no exactamente, pero casi coincide la altura del objeto. Bueno, pues podemos, a ver, vamos a desplazarlo un poquito para que no quede tan ahí, y vamos a darle un poquito menos de altura. Entonces estos elementos los vamos a desplazar un paso de rejilla hacia abajo, ¿vale? Entonces tools, mover, a ver, entonces seleccionamos lo que queremos mover, la parte de arriba, ¿vale? Y tools, vamos a modificar, como siempre, mover o copiar desde un punto de rejilla hasta el punto que está un poquito más abajo. En este caso sí, eliminamos original, ¿vale? Y estas líneas ya no las movemos desde ahí hasta el punto que está más abajo. Aquí punto a punto, y ya no nos coincidiría esa situación incómoda de esos vértices, el que está delante y el que está detrás en la misma línea, y se entiende un poquito mejor el dibujo, ¿vale? Entonces ahora ya pondríamos estas otras fugas, las podemos dibujar en verde si queremos. También las líneas desde el vértice superior del cubo, que serían estas líneas de aquí. Ahora las verticales, que nacerían de aquí en rojo, hay que cambiar el punto de atracción quitando la rejilla, ¿vale? Entonces ya cogemos este punto y ahora, acordaros, dejamos solo el forzado de las ortogonales, ¿vale? Realmente sería por aquí, habría que bajarlo un poquito, pero ahora lo haremos. Y esta también. Se podían copiar las líneas de un lado a otro, pero bueno, hay muchas formas de hacer lo mismo. Entonces, a ver, línea, dos puntos, tenemos que marcar intersecciones y quitar el forzado. Ahora poner el forzado de las perpendiculares y quitar intersecciones, y ya lo tenemos. Y ahora simplemente es con el forzado de intersecciones bajarnos esa línea hasta la intersección con su fuga. Entonces primero seleccionaríamos el final de la línea y después bajaría hasta ese punto. Bueno, ya tenemos, vamos a dibujar en rojo las que corresponden al cubo y no son líneas de fuga auxiliares, que serían estas de aquí. Bueno, vamos a dibujar primero las líneas de la cara de atrás
de la tapa superior del cubo. Bueno, vamos a cambiar de verde. Vamos a poner el verde oscuro y trazamos esta línea que serían las líneas auxiliares que nos quedan. También podríamos dibujar las partes ocultas del cubo, pero bueno, por no hacerlo demasiado largo lo vamos a dejar ahí. Terminamos de hacer la cara superior del cubo en rojo, que sería de aquí a aquí, hasta aquí, hasta aquí y hasta aquí. Bueno, entonces esto sería dos visiones del cubo. Una, aquí estamos más cerca del objeto, que viene representado por esta distancia desde el punto de vista hasta la línea de horizonte. En este caso estamos a una distancia más lejana, y como la línea de tierra está muy separada de la línea de horizonte, es decir, estamos a cierta altura por encima del cubo, y aquí no estamos por encima del cubo, ¿vale? En definitiva son posiciones diferentes que nos dan cónicas diferentes. Pues nada, con esto terminaríamos el vídeo.